Un libro que habla del delito, el negocio criminal más extendido en nuestro país en este momento. Bienvenido y muchas gracias por acompañarnos. En principio queríamos pedirle una opinión sobre esta norma que ha dividido opiniones, ¿no? De prohibir que dos personas viajen juntas en una moto. Si es que esto realmente será eficiente o no. Sí. Mávila, Fernando, a toda la audiencia, muy buenos días. Sí, yo quisiera aquí primero centrar el tema en términos de la evidencia y de lo que la investigación académica sobre el respecto sobre este tipo de medidas han dicho. En Colombia hay ingentes artículos de cómo esta prohibición no generó ningún tipo de cambio. En el caso de Ecuador, en el gobierno de Noboa, también aparece esta prohibición y sin embargo esto no indicó ninguna reducción en la tasa de homicidios. Por el contrario, existiendo la prohibición en Ecuador, aumentó. El gobierno hace un cambio y dejó que cada, provincia la autorregule y hoy día, aunque en la norma dice que está prohibido, en la práctica eso no ocurre. En el caso del Perú, esto se ha discutido, pero hay un tema de fondo alrededor de esto. Es una norma inaplicable. ¿Quién va a controlar que absolutamente todo ocurra de esta forma o se plantee? Se ha discutido antes, se ha intentado implementar antes. Es distinto a pensar, imagínense ustedes a las personas que nos escuchan y están en la selva en este momento, cuyo medio de transporte común es una motocicleta, pero aún además de esto hay un elemento importante. Las empresas de seguridad más grandes del país movilizan a su personal para que cumpla y hagan relevos en motocicleta debidamente identificados, debidamente baneados y acreditados en esta modalidad de dos personas. Entonces, es simplificar el análisis de la problemática. Ya habría que preguntar qué tanto el problema es la moto como las armas, por ejemplo, o los explosivos. Se está haciendo modificaciones en las placas también, para que las placas, digamos, no se puedan clonar y se pueda proceder a la identificación. ¿Esto puede aportar en algo? Ayuda, ¿Sí? Todas las medidas ayudan. En verdad, todas las medidas son útiles. Lo importante es que sean absolutamente realizables, porque si uno presenta, Mávila, un titular y detrás del titular no hay nada, queda como tal. Por ejemplo, voy a plantear un caso concreto. La creación de la superintendencia para temas penitenciarios. Se anunció y después de eso se anunció para enero y el Plan Nacional de Seguridad Ciudad se anunció. Lo seguimos esperando. Exactamente. O sea, no podemos nosotros cambiar la realidad a partir de fuegos artificiales. ¿O acaso por presión de una paralización, como por ejemplo lo que ha ocurrido con los transportistas? Y uno se saca de pronto un conejo de un sombrero para tratar de, a través de un fuego artificial, cambiar la realidad. Y el sistema es bastante más complejo que eso. La realidad no se cambia ni por decreto, ni porque se escribe un plan. Ustedes recordarán, hace 3 semanas se hablaba de la reedición del Plan Bratton para el Perú, desconociendo la naturaleza del Plan Bratton, y de aquí para acá, después de ese anuncio no hay nada. Hay una sensación de que se hacen anuncios y acumulamos anuncios, mientras que en la realidad lo que sí ha cambiado es la violencia del crimen, la incidencia del crimen y las estrategias del crimen. Entonces vayamos a eso. Ahora bien, el libro que usted ha publicado y que ya lo ha mencionado Mávila Huerta se llama El negocio del miedo. Ha sido con mucha oportunidad publicado por la Cámara de Comercio de Lima, a la que hay que saludar, que siendo un gremio empresarial se comprometa con causas de este tipo, de la misma manera con otras recientemente, como la violencia urbana contra mujeres, que hemos visto producirse con ferocidad estos últimos días. Ahora bien, usted dice que la medida está dirigida, y cita al presidente Geri, para que haya menos miedo. Pero el asunto no es que haya menos miedo, sino que haya menos actos criminales. ¿Qué pasaría si nos engañáramos todos y tuviera menos miedo? Y entonces se plantea el tema de qué hacer en vez. Y con las motos hay un problema real. Ya lo mencionó Mávila Huertas. Hay un problema de placas. Las placas sí que se pueden cambiar. Se pueden autorizar a unas personas a ir a 2 placas que sean claramente perceptibles y a otras que tengan restricciones. ¿Por qué no se ha diseñado un sistema de placas? Es cierto que ni siquiera creo que hay placas para los autos, ¿no? Tenemos una crisis grave en ese sentido, es decir, estamos verdaderamente deficitarios. Pero ¿qué tiene que ver con la voluntad de luchar contra el miedo y no contra la realidad concreta del crimen y la amenaza? Quienes deben de tener miedo son los delincuentes, no el señor que dirige una combi, no de lo que se trata es de invertir la carga del miedo. En este momento, la sensación de impunidad de un actor criminal que pone una bomba, que ataca con una granada, que dispara a un conductor o a un comerciante o a un bodeguero, lo hacen porque saben que no les va a pasar nada. El viernes que acaba de pasar, hace exactamente una semana,
en una unidad de transporte público ha sido atacada con una granada de guerra, una granada tipo piña. Se la ha arrojado el delincuente y la granada ha golpeado en el vidrio del vehículo y ha explotado afuera. Gracias, digamos, a buena suerte que revienta afuera, porque si no, hoy sería una noticia trágica. Hace 4 o 5 años eso habría sido imposible. Eso da algunos indicadores. Un primer indicador: hay cada vez más explosivos y usos de armas no convencionales en la delincuencia urbana. Hay otro indicador. Armas largas. Armas largas, dinamita, o sea, ya el cogotero, aquel que robaba a alguien ahorcándolo, ya no existe. Todo el mundo tiene armas o usan explosivos. Esos explosivos no son hechizos, no se compran en una ferretería. Hay un flujo de explosivos. ¿Cómo aparecen esas granadas en la extorsión? Usted que ha analizado el tema, nos gustaría, cumplimos con la pausa, sí, pero al volver nos gustaría que usted que ha analizado el tema nos cuente cómo ha ido cada vez tornándose más sofisticado este negocio de la extorsión, porque es un negocio criminal, pero negocio que persigue acumulación de dinero. Eso es, sacarle dinero a gente que cree que puede obtener de manera fácil ese dinero efectivo, en el caso de los colectiveros, bodegueros, en fin, pero que nos explique justamente esas aristas que no estamos viendo, como por ejemplo el control del flujo de los explosivos. Vamos a ir a la pausa y continuamos con el doctor Corcuera aquí en Amplitud. 8:22 de la mañana, hoy es viernes 16 de enero y continuamos en Ampliación de Noticias. Estamos conversando con el abogado Julio Corcuera Portugal, que ha escrito un libro, Extorsión, el negocio del miedo. Y aquí durante la pausa le hacíamos algunas preguntas, habíamos dejado una, de hecho, antes de ir al corte, que tiene que ver con la manera en que este negocio del miedo ha ido tornándose cada vez más sofisticado y complejo. Y en la medida en que comprendamos cuán complejo es que podremos no tomar una medida, sino todas las medidas que apunten finalmente a combatirlo. Usted decía que hay aspectos que pareciera que no se están tomando en cuenta, ¿no? Y casos que nos ponía como ejemplos, porque la moto se prohíbe la circulación de 2 personas en moto, pero no se analiza o no se combate el tráfico o el flujo del acceso que tienen los delincuentes a los explosivos, por ejemplo. Sí, hay temas que son de fondo y tienen que ver con las modalidades delictivas. Nosotros a veces sentimos o percibimos los síntomas del crimen que son lamentables, que enlutan a la población y que nos hacen vivir en miedo. No obstante, este crimen ha sido sofisticado. Inicialmente comienza con extorsión a comerciantes y el cupo se entregaba a mano y por tanto en cantidades pequeñas. Como la policía detenía al que recogía el cupo, ponen a niños y menores de edad, se acordarán, Gringacho es una manifestación de eso, menores que se involucran en el crimen para evitar el tema de la ley. Con la aparición de los smartphones y demás, y las billeteras digitales, ahora te piden el cupo a través de un yape. Pero el crimen ha evolucionado y se ha hecho más violento y ha tomado otras medidas que no son titulares, sino han sido medidas estructurales en su cambio. ¿Qué es lo que ocurre? Algunas organizaciones criminales le cobran un cupo a una agroexportadora, por ejemplo, le cobran el cupo a una empresa de construcción o a una organizadora de eventos, y además de cobrar el cupo, le imponen en adelante la empresa de limpieza es la empresa de limpieza del actor criminal. En adelante la empresa de seguridad es la empresa de seguridad del actor criminal. Es decir, un caso muy concreto, hay varios, pero uno muy concreto que es estudiado y es de público conocimiento. Todos recordamos aquel atentado contra Aguamarina que significó la caída de la presidenta Boluarte. Terrible. Este atentado es dirigido desde la cárcel, desde el margen de este grupo criminal asociado al Jorobado. En una instalación militar, ¿no? Sí, al lado del círculo militar. En la modalidad del Jorobado, y ustedes lo pueden ver, él exigía, y eso es lo que estaba exigiendo, que le den una cantidad de dinero en cupo y que contraten a sus 11 empresas. Seguridad, luz, instalaciones, producción de eventos. Porque ellos observan que este es un negocio importante que tiene ingente, recaudación en 1 o 2 días, y al inicio solo eran, por usar el argot de ellos, solo chalequeadores. Hoy quieren ser los organizadores de ese evento, porque ahí ven un monto importante. Bueno, nos está hablando usted sobre los casos de extorsión a gran escala. Exacto. Y de una manera industrial, como Exacto. se trata de eso. Es de empresa criminal. Que tiene 11 empresas diferentes que prestan servicios para un concierto. Pero además lo ven en otras organizaciones criminales. La venta de cerveza, la arquitectura de interiores, etcétera.
Pero hay un problema de la calle, del peatón, del que lleva transportista que tiene pasajeros que llevar. ¿Qué hacer frente a ese otro tipo de amenaza y delincuencia que no es tan industrial como el que usted ha mencionado? Es para eso que se ha diseñado lo de las motos y por eso vuelvo a ellas. Usted piensa que no es eficaz, pero ¿no es posible mejorar nuestro sistema de placas? Sí, o sea, aquí hay varias cosas. Cuando se habla del proceso de extorsión, a una determinada organización, a una determinada empresa por dimensión, la puede extorsionar el jorobado, el monstruo, qué sé yo, los malditos del triunfo, digamos, algo así, organizaciones grandes. A ciertas empresas o a ciertos negocios los van a extorsionar bandas. Lo que usted ve a nivel masivo son un conjunto que le llamamos aventureros, personas que a veces ni siquiera son delincuentes, pero que envían mensajes y a quien es lo que la policía llama el escopetazo. Aquel que tiene miedo paga. Pero concretamente en el sector transporte, Fernando, quienes extorsionan a los transportistas son organizaciones criminales. Eric Moreno Hernández, el jorobado, y allí hay un problema que tiene varias aristas. Una primera arista es, le cobra a una empresa y le cobra una organización criminal a la empresa y esta organización criminal se hace pasar por otra luego para que ésta le pague 2 o 3 cupos. O en otros casos, un bus va del cono norte al cono oeste y por ruta le cobran diferentes organizaciones criminales. Por tramo. Por tramo. Dentro de la ruta, claro. Pero detrás de eso hay organizaciones criminales. Es decir, no es un delincuente inocente. ¿Por qué? Porque se enfrenta, por ejemplo, lo que yo le comentaba, para atacar este vehículo de la 50, quien tiene una granada o consigue una granada para arrojarlo y demás, es toda una estructura. Claro, yo quisiera que retome el tema de los explosivos porque me parece interesante. Es decir, el gobierno dice, de acuerdo, vamos a volver, ¿no? Con todo y objeciones, algo servirá. De algo servirá, por lo menos vamos a poder intervenir a 2 personas en una moto y verificar su identidad, verificar la placa de la motocicleta. Pero el problema de estos ataques que hemos visto y que han provocado justamente la reacción de los transportistas es ya el miedo que se impone cuando se detonan artefactos explosivos. Y usted decía algo interesante, no se trata de explosivos caseros, domésticos, que fabriquen ellos en su casa, con elementos que se compran en una ferretería. No es una bomba molotov. Por eso. Y tampoco vemos armas blancas necesariamente, vemos ni hechizas. Armas de fuego, armas largas. Entonces, algo está pasando que no estamos viendo allí. Sí, acá hay cosas estructurales. No quiero dejar de responder lo que bien Fernando me consultaba. Mire, yo no descarto la medida como tal. Lo que yo digo es que es irrealizable. Es decir, no hay cómo controlarlo. Ese es el punto. Cuando se ha intentado, no hay cómo controlarlo. Ese es el punto. Si se respetara, todos estaríamos de acuerdo, pero no hay cómo controlarlo. Excede. Respecto a lo que bien plantea Mávila, hay un tema que tiene que ver también. Siempre se dice que la seguridad tiene una estructura integral e integrada y es global. Eso incluye la actividad privada. ¿Y por qué digo la actividad privada? Hay una serie de organizaciones criminales que tienen empresas de seguridad de ellos mismos o asociadas. ¿Para qué? Para comprar armas, por ejemplo, en el caso de la ley de armas. Legalmente incluso. Para comprar, exacto, de eso se trata. Por ejemplo, una persona pide un fusil ligero, una R-15, y compra 20, 30, 40, legalmente además, dentro de esta empresa, y luego la reporta a la policía de que se perdió. Hay un caso muy famoso acá en Lima de un joven, 20, 22 años, que acusa de que en la cajuela de su auto él sale de viaje y le roban 40 de estas armas. No es creíble que yo tenga 40. Ahora, ¿y para qué quería esas 40? Para caza. ¿Cuántos peruanos se dedican a la caza? De los peruanos que se dedican a la caza, para cazar, yo necesito 10 AR-15, 20, 30, 40. Hubo un caso de un joven en Tumbes que se le perdieron 20 AR-15 y él decía que en el caso del fenómeno del niño, el Guayco se llevó las AR-15. ¿Qué se requiere ahí? Cambiar esa norma y ser más estricto, porque, como bien decíamos, estas armas no son hechizas. Ahora, respecto del transporte, hay informaciones de prensa estos últimos días que dan cuenta que ese empresario chino con el que aparentemente se reunió el presidente Geri en un chifa hace unas semanas, en las condiciones vestimentarias penosas que ya sabemos, era una persona que tenía un negocio, estaba a punto de concretarlo, para instalar cámaras de vigilancia en los autobuses y en los micros, por un monto muy considerable en vista del volumen que hay. ¿Qué sabe usted de eso? ¿Cuán eficaz puede ser y cuán aplicable puede ser que todo transporte público circule en el Perú con una cámara comunicada con sedes de la policía? Acá hay varios temas importantes y justo tenían que ver con esto que yo comentaba del tema del sector privado. En el Perú hay un conjunto de cámaras que tiene el Estado y un conjunto de cámaras que tiene el sector privado, que tiene las empresas de seguridad, pero que no están integradas.
Que exista la cámara y que exista el video no quiere decir que la imagen sirve necesariamente para el proceso de investigación. ¿Por qué? Usted encuentra un hecho y encuentra una imagen, pero no significa que el agente que desarrolla la investigación, desde la investigación criminal policial o desde el fiscal, accede rápidamente al mismo, ni siquiera accede a esta información. En el Perú hay 140.000 policías, 137.000, digamos 140.000 policías contando puestos. Hay, según el Ministerio depende de la fuente, según el Ministerio del Trabajo, 140.000 agentes de seguridad privada. Según la SUCAME, 104.000. La dimensión es tal que esa integración resulta importante, necesaria y estratégica. Pero además resulta importante lo siguiente. En el Perú hay 2.596 empresas de seguridad registradas. De ese universo de 2.596, ¿cuántas son realmente empresas de seguridad y cuántas son fachadas? ¿Por qué digo esto? Porque si estás usando estas fachadas para tráfico de terrenos, para cobrar cupos, y hay una responsabilidad del sector privado en lo siguiente: si las empresas constructoras, en vez de que tienen recursos, en vez de combatir el crimen, usan eufemismos como paz social, cuota de construcción, si las grandes empresas empiezan a tolerar y a permitir el pago de estos cupos, lo que hacen es alimentar al monstruo por dentro. Entonces, es necesario no quedarse callado, enfrentar, y es necesario fiscalizar estas variables. ¿Por qué? Cuando pensamos en el crimen organizado, Fernando Mávila, solemos mirar aquello que es ilegal, pero ellos buscan, cuando tienen ingentes cantidades de dinero, ingresar su actividad a lo legal. Entonces, antes cobraban cupo directamente, hoy dan recibo a través de sus empresas. ¿Qué es lo que trato de decir? La sofisticación del crimen requiere también una mirada compleja, porque estos señores se ven a sí mismos como empresarios del crimen, como empresarios del miedo. Y eso pone en jaque la gobernabilidad del país. Señor Corcuera, muchísimas gracias por su presencia. Recuerdo el libro que usted ha publicado, Extorsión, el negocio